Camineros y camineras, estamos muy contentos de recibir a un hombre que ha sido parte fundamental en la televisión, en la historia de las novelas, pero sobre todo un personaje que queremos porque es entrañable, viene de una familia hermosa. Gracias. Que se dedica también al medio artístico, así que nos da tremendo placer recibir aquí en La Caminera a Toño Mauri. ¡Bienvenidos! Muchas gracias. Bienvenido. Gracias por estar acá. Wow, es que qué buena tarde. Nos da mucha emoción a mi hijo Toño, a mí, venir a saludarlos. Igual, con muchas ganas de verlos. Con mucho gusto. Y gracias a Dios que nos da el chance de estar sanos para poder estar aquí compartiendo este ratito con ustedes. Yo voy a compartir micrófono con mi Toño. Con tu Toño. Con tu tocayito. Gracias, Toño. Y es que justamente nos vienen a presentar Mariachis, que es una serie que pues se tardó su tiempecito en ver la luz, de que todos la pudiéramos disfrutar. Ya se estrenó, pero es un proyecto en conjunto, ¿no? Padre y hijo, ¿cómo fue esto? Sí, bueno, muy padre porque lo empezamos juntos. Empezó como una idea hace años en Guadalajara, enfrente de un mariachi, que pues tenía que ser, ¿no? Y me acuerdo que le dije a mi papá, le dije, pa, ¿cómo nadie ha hecho una serie de mariachis? O sea, tantas anécdotas, todo lo que les puede llegar a pasar. Y salió la idea de, oye, pues hagámosla nosotros, ¿no? Y bueno, eso empezó, pero de por medio nos tocó una pandemia, nos tocó todo lo de mi papá. Sí. Y hubo un momentito ahí donde lo hice sin él, ¿no? Cuando él estaba enfermo. Y pero luego sale y se reincorpora y verlo terminado, ¿no? Y ya a punto de salir, pues nos da una emoción enorme. Oye, y Toño, papá, ¿qué nos va a decir? Porque sin duda este proyecto tiene pues un doble significado, ¿no? La emoción de culminar un proyecto, pero sobre todo hacerlo con tu hijo y que te genere un vínculo más importante del que ya tienes. Sí, mira, eso fue lo más importante para mí, que haya salido de él la idea y sobre todo que me haya invitado, porque me dijo, papá, ¿por qué no hacemos esta historia? ¿Por qué no la creamos, no? De hecho, eso nos hizo crear la productora que hicimos para hacer esta serie. Y ya con el afán y con el fin de poder filmarla, ¿no? Entonces, pues empezó el proceso, armamos la productora, empezó el proceso de escritores, de actores, de buscar el casting, y llegamos a hacer un capítulo piloto completo, un capítulo donde en ese entonces nos acompañaba Natalia Jiménez, y todo el más elenco venía, estaban todos. Entonces, eso nos sirvió mucho para presentar la serie, para venderla, para que el cliente viera cuál era la idea que teníamos de mariachis, ¿no? Todo eso lo alcancé a hacer con Toño y luego, desgraciadamente, pues me vino a mí un tema de salud muy fuerte y todos tuvimos que parar. Porque además coincidió con la pandemia. Y entonces el proyecto se quedó ahí, parado, ¿no? Como todo. Mi tema de salud se complicó mucho y se alargó, y cuando yo pude despertar de un coma que tuve de 4 meses, que fue muy largo, y apenas recuperarme un poquito más de poder razonar lo que pasaba, se acercó Toño muy contento y me dijo, papá, te tengo una buena noticia, ya vendí la serie. Wow. Y yo así medio que no, pero dije, wow, nada más dije, qué bárbaro. Y entonces, pues me platicó de lo que había hecho. Le pregunté a quién se la vendiste y cuando me dice la plataforma, me dice, papá, se lo vendí a HBO, y dije, tú sí le chambeaste. Sí. Entonces sí le chambeaste, ¿no? Y me dijo, papá, te vamos a esperar a que salgas para empezar a rodar la serie, estamos muy contentos, ellos también. Y eso me dio mucho ánimo, me dio mucha fuerza, Dani, me dio como decir, wow, tengo que salir para hacerlo, ¿no? Porque además es un proyecto que es de él y no lo puedo dejar colgado. Le dije, Señor, échame la mano, ayúdame, ¿no? Y mira, la verdad es que fue una experiencia maravillosa porque se dieron las cosas, gracias a Dios todo fue resolviéndose, y entonces ya que estaba yo más recuperado, pues empezamos a hacer el proyecto, empezó todo a darse, a cuadrarse, a buscar los elencos, a buscar los tiempos. Veníamos de una pandemia muy fuerte, muy difícil, ¿no? Pero además, qué elencazo. Está súper. O sea, sí se dio. Súper. Como nosotros decimos Pedrito Fernández, ¿no? Oye, nuestro Pedrito. Sí, Pedrazo Fernández. Fíjate que hay una cosa muy bonita, que todos fueron y son compañeros míos de trabajo. Yo con Pedro hice una película, hice mi primera telenovela. Con Consuelo Duval he hecho 2 novelas, con Alberto Estrella he hecho 2 novelas, Badí, pues conozco perfecto a su papá, o sea, realmente el ambiente era de cuates, no era un ambiente así pesado de trabajo, nada, nunca se nos hizo pesado en cuestión de relación entre nosotros, y hubo un entendimiento, hubo un profesionalismo de todos, nunca hubo un problema de nada.
Y al contrario, ¿no? Además de lo difícil que fue, al final dijimos, qué lástima que ya se acabó, ¿cómo? Si ya había pasado más de 8 semanas. Entonces, siempre al final hay roces o cualquier cosa. Aquí nada, acabamos cantando el último día. O sea, se quedó un sabor de boca maravilloso de poder haber logrado esta serie. Y sobre todo como la teníamos pensada, que eso era lo padre, porque luego dices, pero es que no era así. No, quedó como nosotros queríamos que quedara. Y aquí está, ya llegó el gran día para nosotros, ¿no? Oye, Toño, justo hablando de todo el cast, de todo el elenco, que bueno, que los conoces perfectamente, cuéntanos alguna anécdota que tengas muy clavada en el corazón y que digas, esta me encantaría compartirla con todos ustedes porque vale mucho la pena, de algo que haya sucedido durante la filmación con todo este cast. Pues pasaron cosas maravillosas, la verdad es que no tengo me agarraste en curva porque, mira, ese día que pasó esto, ¿no? Pero hubo un detalle de la producción y de Toño que fue muy, ahora sí que sorpresa, porque Toño me invitó a hacer un cameo en la serie. Entonces, pues para mí era muy importante volver a aparecer. Ya hace años que no hacía nada de televisión ni nada. Y entonces Toño me invita, crean un personaje para que yo lo hiciera. Y te voy a ser sincero. ¿Se pagó bien o no? Pues estoy esperando mi bono. Mi bono viene después. No, aquí está la delegada del delegada, venga para acá. Salió a fumar. Okay. Pero ya te dieron tu viático, ¿verdad, papito? A ver, me dieron unos chescos que me dieron en la entrada. Con eso tengo. Y no, fue muy bonito porque volver a entrar al set y ya en ese momento que para mí todavía no podía caminar bien, me costó trabajo. La verdad es que me costó trabajo. Se hicieron un par de escenas ese día y al final de la grabación, de que terminamos, me dieron un aplauso muy bonito y fue un momento mágico porque pues juntaba todo, ¿no? Yo estaba muy sensible y entonces en ese momento ver a todo el equipo, el staff que estaba ahí, con una cara de felicidad de que de alguna manera podía yo hacerlo, porque pues la verdad costó mucho trabajo. Yo llegué en silla de ruedas a Guadalajara. Bueno, salí caminando, o sea, también no estaba tan mal. Pero son momentos que sí te marcan, porque la verdad me dio mucha emoción que me recibieran así. Y el hecho de participar en la serie con Toño, con Graciela, mi hermana, que también vino a hacer un cameo. El de ella no es cameo, el de ella es un personaje más chiquito, pero está muy, muy padre. Y Graciela también hace años que no hacía televisión, entonces también es un reencuentro de ella. Yo con él, Toño y todos estos grandes monstruos que la verdad le dieron un sabor a esto y siempre me atendieron maravillosamente. Siempre estaba mi sillita ahí para cuando yo llegara al rodaje. Platicábamos mucho el tema de la serie. A ver, oye, ¿y qué tal si Pedro sale por acá y se brinca y esto? Entonces había mucha comunicación. Y sí hubieron anécdotas, la verdad es que hubieron muchas anécdotas, pero... La verdad es que te morías de la risa en ese set. Sí, era lo más difícil, hasta en las escenas era morderte la lengua para no reírte. Sí. Pero yo pensé también en esa anécdota al final cuando, ya después de la última escena, tengo muy marcado que, busqué a mi papá, nos encontramos y hubo un abrazo increíble, maravilloso, ¿no? Y enfrente de todos los extras aplaudiendo y tanta gente ahí con nosotros, pero fue un abrazo de, lo logramos, ¿cómo? A pesar de todo... ahí se ve la mano de Dios, ¿no? Sí, que se haya logrado, es una locura. Pero ese abrazo se me quedó muy marcado. Gracias, Tonito. Y ahora, ¿te gusta que te digan Junior? Sí, Antonio. Es una discusión, porque ahora Toño no va, pero ya él me dijo, papi, pues yo me quiero quedar Antonio, me gusta Antonio. Y dije, pues suena bien, Antonio está largo, pero suena bien. A ver, Antonio. Suena de telenovela. Tú me lo pusiste, te digo. Pero por una lana te lo cambian, ¿no? Te cambian el nombre sin problema. Cuéntanos de qué va Mariachis. Eso es muy interesante porque ya conocemos como algunas partes, ¿no? Cómo se fue armando, pero ¿de qué va? Claro, digo, cuando pensamos en, pues una serie de mariachis, ¿qué tanto hacer, no? Porque, hay muchos ángulos. Pero bueno, esta historia va de una familia de mariachi. Una familia de mariachis que, pues al papá empieza a tener esta enfermedad del Alzheimer. Que, hijo, es fuertísima. Y entonces ves cómo la familia se une porque se dan cuenta que él había sido mariachi, que es Pedro Fernández, y se dan cuenta que con la música lo ayuda, le trae mucha paz, recuerda. Entonces la mamá, que es Consuelo Duval, nos dice, oigan, a Badir Derbez y a mí nos dice, oigan, hay que júntense para hacer una banda de mariachis. Entonces cada quien está en su mundo, pero por mi papá, pues nos juntamos. Pero él conforme va recordando, pues recuerda cosas también del pasado que
la familia hubiera preferido olvidar, ¿no? Entonces empiezan a recordar y otros personajes que van saliendo y el conflicto y la verdad tiene de todo, te ríes, lloras, cantas, entonces pues tiene ahí de todo. Es una serie que no tiene violencia, no tiene sexo, o sea, es una historia realmente para relajarnos y para disfrutarla, porque pues, estamos cansados ya de mucha violencia que vemos en la televisión y muchas cosas que pues, te hacen pensar, ¿no? Aquí la verdad es que es algo mucho más ligero, es algo que yo creo que hace falta también tener contenidos que sean, pues se aprovecha la oportunidad de hacerlos para tener mensajes importantes para la sociedad, para México, que somos un gran país con nuestra música de mariachis que es maravillosa, y el hecho de poder tratar temas como mariachis, pues es un lujo, es una bendición, porque es tan bello, además es parte de nuestro ADN, ¿no? Como que lo traemos ya arraigado dentro de nosotros. Y cuando empiezas a meterte en este mundo, wow, es un mundo maravilloso, el de los mariachis, el de la música ranchera, nuestras raíces, nuestra cultura, nuestras costumbres, es una maravilla. Hay mucho que contar, esta serie no alcanzaría. Ojalá que podamos extendernos más adelante porque hay mucho que hacer, mucho que platicar, muchas anécdotas de los verdaderos mariachis que hemos tenido contacto con ellos. Estuvimos hace poco con el Gama 1000, el mariachi. Sí. No, bueno, las historias son espectaculares. De que eso es lo que tenemos que hacer, historias, anécdotas, ¿no? O sea que yo creo que es un tema que sí da para mucho. Ojalá la gente, el público es el que tiene la última palabra. Vamos a esperar que hoy esta serie cause esa sensación y poder seguir. Y además tenemos otros proyectos con Toño, la productora, de seguir avanzando, pero con un concepto muy parecido a buscar contenidos mucho más profundos, mucho más directos hacia el público, ¿no? Oye, ya hace ratito hablábamos y no quisimos de pronto quitarle peso, quitarle atención a esta serie, ¿no? Que ya vamos a poder disfrutar, porque finalmente también es importante destacar cómo pues te has convertido en un testimonio, en un milagro que puede darnos pues una lección de vida a nosotros, a pues toda la sociedad de no rendirse. Estuviste, pues como tú dijiste, ¿no? 4 meses en coma, pasando pues momentos complicados. ¿Cómo fue? ¿Cómo ves ahora? ¿Cómo volteas a ver el pasado después de una situación tan delicada como la que viviste? Pues fíjate que sí, efectivamente es un cambio total de vida, un cambio de todo, porque es algo tan fuerte que no estamos preparados para eso. Es algo que me tocó vivir y que estoy seguro que a mí me tocaba. Era yo el que tenía que pasar por esto, porque pues mucho tiempo estuve yo en el hospital pensando... ¿Todo empieza por COVID? Todo empezó por COVID, sí, efectivamente, y pues se empezó a complicar. Tú eras una persona sana toda la vida, estuviste perfecto y de repente llega la pandemia. Sí, nos contagiamos todos al mismo tiempo, pero gracias a Dios el que se complicó fui yo. Y yo te soy sincero, yo no pensé que fuera a ser así. O sea, yo pensaba que en una semana, ok, el hospital tuve que llegar y tal, pero dije, en una semana estoy fuera, ¿no? Y pues no, ¿cuál fue mi sorpresa? Que las cosas se fueron complicando cada vez más y más y más, hasta que llegó un momento que dejé de entender. Dije, pues ya no sé qué pasa, o sea, ya no sé, ahora sí ya no sé a dónde voy, porque esto ya no es lo que yo pensaba, ¿no? Y efectivamente, las cosas se fueron dando de una manera que pues cada día era algo nuevo, ¿no? Cada día pasaba algo ¿Cuál es el último recuerdo que tienes consciente de decir, me voy al hospital? Bueno, primero en la casa, cuando yo me empecé a sentir mal, le pedí a Carla, mi esposa, le dije, Carlita, llévame al hospital. Me llevó un Toño y Carla a urgencias. En ese entonces todos los hospitales estaban llenos, no había camas, era la punta de la pandemia. Pero tampoco había medicamentos, tampoco había vacunas, no se conocía nada, ¿no? Entonces era llegar a ver qué pasaba, ¿no? Entonces entré al hospital, me acuerdo que me dejaron Carla y Toño, y ya de ahí no los volví a ver, porque no había manera de que tu familia estuviera ahí cerca, estaba todo restringido por el COVID. Entonces la única manera de vernos era por videollamadas, pero te las restringían para que no te alteraras si fuera peor, ¿no? Entonces era muy difícil, porque pues era estar solo, prácticamente solo en un cuarto, viendo pasar las cosas, cómo venían y cómo iban, viendo pasar gente por afuera por las ventanas que entraba y salía, y no toda la gente salía caminando, y era muy triste, muy fuerte, ¿no? Entonces yo veía todo eso por ahí y decía, ¿en dónde estoy? ¿O qué es esto? ¿Qué va a pasar, no? El problema es que yo no podía respirar y ya tenía mucho oxígeno y cada vez sentía que me ahogaba más y más y más. Y ya llegó un punto, una noche, que yo recuerdo que pedí que me entubaran. O sea, yo fui el que dije, doctor, es que ya no puedo más. O sea, ya el oxígeno no da más y yo todavía no puedo respirar.
y ya todo se había alterado, porque cuando dejas de tener oxígeno en tus órganos, pues todo empieza a fallar. Y yo ya sabía que esto se había complicado y yo pido que me entuben. Entonces el doctor me explica y me dice, Toño, ¿estás consciente que esto es la antesala de la muerte, no? Pues sí, pero no puedo más. Y yo lo único que quise en ese momento era despedirme de mi familia y no pude. No se dio el momento de hablar con ellos o hacer una videollamada, no hubo tiempo. Entonces lo más que pude hacer fue grabar un mensaje en mi celular, pues despidiéndome de Toño, de Carla, de Carlita, mi hija. Y eso sí me dolió mucho, porque yo decía, qué triste irte de esta forma, de no poder tocarnos, no poder despedirnos, no poder dar gracias, no poder hablar, ¿no? ni vernos. Entonces lo más que pude fue hacer eso. Le dije a uno de los enfermeros, le dije, por favor, dele el teléfono a mi esposa y dígale que le dejé un mensaje. Porque la verdad es que yo pensé que ya no iba a regresar. Entonces, pues todo fue tan rápido, empezaron a pasar las cosas, me empezaron a preparar, y ya cuando me iba, pues, yo la verdad ahí tenía mucho miedo. Subí la mirada hacia el techo del cuarto y le pedí a Dios que me ayudara, que me acompañara. Le dije, Dios mío, dame la mano, no me sueltes, y acompáñame a esto, porque no sé a dónde voy. Y yo sentí en mi mano derecha que se cerraba y dije, caray, esto es un mensaje fuerte, ¿no? Entonces cuando sentí la mano derecha que se cerraba, me entró paz y dije, no, espérame, o sea, sí está aquí conmigo y no estoy solo. Y ahí empezaron a cambiar muchas cosas. Ahí fue donde yo empecé a ver, bueno, ahí ya me dormí, ahí sí ya no supe nada más, ¿no? Pero cuando desperté después de 4 meses y me enteré todo lo que había pasado, dije, wow, esto no es de aquí, esto es de allá arriba, ¿no? Y fueron muchas cosas, muchos ir y venir. Clínicamente, ¿cómo te explicaban tus doctores, tu cuerpo médico? Pues regresar después de 4 meses, la estadística pues no daba para eso, ¿no? Porque entendíamos tan poco de un virus como el COVID. Sí. ¿Qué te decía el cuerpo médico? Pues mira, 4 veces le hablaron a mi esposa para decirle que eran cuestión de horas, que las cosas habían complicado muchísimo. Yo tuve una hemorragia interna muy fuerte, tuve 2 asepsis, unas infecciones de la sangre. Y entonces los cuadros, pues obviamente te llevaban a lo fatal. Entonces le hablaban a Carla, mi esposa, porque todo era por teléfono. Le decían, señora, estamos a un par de horas de Toño, no lo pudimos solucionar, no lo pudimos salvar. Entonces venían las bajadas y subidas de ellos, y gracias a nuestra fe y a aferrarnos a Dios y decir, Dios, tú tienes la última palabra, lo que tú decidas, ¿no? Yo se lo dije a Dios antes de que me durmiera, le dije, si tu voluntad es que me vaya, pues ya es el momento, y gracias por la vida tan maravillosa que me diste, pero yo le decía, pero yo me quiero quedar, yo quiero seguir, yo quiero ver a Carla, quiero ver a Toño, quiero ver mis cosas. O sea, yo hablaba con él como si estábamos hablando nosotros, ¿no? Y yo sentía que me escuchaba, porque yo sentía algo muy especial, ¿no? Y así fue. Cuando yo desperté del coma, primero no sabía yo qué hacía ahí, porque la primera persona que yo veo cuando despierto es a Carla, mi esposa. Yo ya tenía la traqueotomía, entonces no podía hablar. Entonces todo era por medio de los labios, pero tampoco podía mover el cuerpo. Yo en un coma de 4 meses perdí todo, la movilidad, todo. Entonces lo primero que me encuentro es a Carla y le pregunto a mi manera, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? O sea, fíjate cómo cortas tú, se bloquea tu mente, ¿no? Y entonces, pues pobre Carla, poco a poco me va explicando, porque todo lo puedes ir así de golpe, ¿no? Y ya cuando me entero lo que fue pasando en esos 4 meses, es cuando sí dije, no, espérame, es que esto ya es otra cosa, esta es la mano de Dios, porque los doctores le llegaron a decir a mi esposa, y por eso me despertaron del coma, que ya no había nada, absolutamente nada. Entonces, Toño, mi hija Carla, mi esposa, estaban desesperados, ¿no? Y dijeron, ¿sabes qué? No, tiene que haber algo más, o sea, Toño está vivo, no se puede ir a la casa y esperar 2 días a que se muera, no puede ser. Y entonces, hablando con uno de los doctores, le dijo, mire, señora, hay una posibilidad para Toño, pero la vemos muy difícil, porque él no puede moverse, no tiene fuerza. Y la única posibilidad sería un trasplante de pulmones, pero Toño pues, no califica, no tiene la fuerza. Y Carla dijo, a ver, si hay la posibilidad, pues el no ya lo tenemos, entonces vamos por todo, ¿no? Y se dio a la tarea de buscar los centros de trasplantes, y efectivamente entonces me rechazaron, porque cuando veían mi caso decían, no, este señor no tiene ni la mínima fuerza de soportar una cirugía de 8 horas y media, o sea, ni siquiera dormirlo. Entonces, pues llegó el último lugar, la última opción, y este doctor en Florida, en Gainesville, cuando vio mi caso y sabía que yo era mi último chance, me recibió con esa condición de decir, bueno, lo recibo, pero todo depende de que Toño se fortalezca en 3 o 4 semanas y que pueda soportar. Entonces, si vemos que Toño, fíjate lo único que tenía que hacer para que me pusieran en la lista de trasplantes,
era poderme levantar de la cama y dar un paso, dar 2 pasos. Dijo el doctor, si logramos que Toño, imagínate mi condición, yo también cuando me vi en el espejo dije, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? O sea, entonces, entendiendo, a ti te despiertan del coma para que te pusieras en esa lista de candidatos. No, me despiertan para que me fuera a mi casa a morirme. O sea, a esperar un par de días y ya. O sea, le dijeron acá a la señora, ya médicamente no hay nada más. Hay esto, pero esto pues, no es opción porque Toño no es apto de eso, ¿no? Y la verdad, Carla y Toño y mi hija Carla dijeron, a ver, vamos por todo. Y vamos a hacer pararse a mi papá, y vamos a hacer que camine, y vamos a que califique para un trasplante. Yo odiaba, porque yo estaba en una cama sin moverme y nada, y yo veía que venían por mí para tratar de pararme, y era lo peor que me podía pasar. O sea, me empezaba a descontrolar y tal. Es que yo en ese entonces pesaba 42 kilos, no era nada. O sea, no tenía movilidad, no movía nada absolutamente. Pero cuando Carla habla conmigo y me explica lo que, pues ahora sí, cuál era el chance, para que yo le echara todas fuerza, las ganas, sí. La cosa cambió, porque yo dije, es mi última oportunidad. Ahí la ventaja es que ella ya podía estar conmigo, claro. No como en el otro hospital que no había oportunidad. Aquí Carla estaba conmigo y era la que me levantaba. Y entre ellos, entre Carla y Toño y Carla, pues me daban fuerza. Toño, tienes que lograrlo, lo vamos a hacer. Y era un trabajo de equipo, ¿no? Y entonces yo me paraba y todo me temblaba. Yo decía, ¿qué es esto, no? Fueron días muy duros. Fueron 3 semanas de poderme fortalecer para esto. Pero llegó una noche que yo ya, de esos días que tú dices, este es el último día, porque lo sientes. Y entonces hablé con Carla, le dije, mi amor, perdóname, pues hemos hecho todo, pero yo ya no puedo, ya estoy cansado, ya no doy más, ¿no? Digo, no voy a tirar la toalla, pero quiero que sepas que si algo pasa, pues llegamos juntos y luchamos juntos, pero bueno, ya no puedo más. Ese día pues lloramos en la noche, rezamos, y a las 7 de la mañana entran mis doctores y me dicen, ya llegaron tus pulmones. Y yo dije, no, pues volteé al cielo y dije, bueno, gracias, o sea, ¿cómo? Eso me dio, obviamente, me cambió todo. Y a pesar de que esos pulmones no me los pudieron poner, esos, ya cuando me estaban preparando y todo, estaba la emoción, entró el doctor después de varias horas y me dice, Toño, estos pulmones no están en buenas condiciones para ti y tú no eres compatible, no te los podemos poner. Entonces yo ahí me vine, pero sabes que me cambió todo porque yo pensaba que a mí me estaban alargando el tiempo a que yo me muriera, o sea, los días que dure, y lo llegué a pensar. Pero cuando veo que llegaron los pulmones, dije, no, pues esto sí es de verdad, o sea, sí llegan. Y el doctor me dijo, por lo general pasan 2 o 3 días en que recibimos órganos. Es un centro de trasplantes, ¿no? Y efectivamente, a los 2 días llegan otros pulmones. Y ahí sí mis doctores suben y me dicen, Toño, ya los revisamos. Ya vimos que están perfectamente bien para ti. Ahora sí vamos a hacer el trasplante. Wow. Yo dije, entonces ya todo lo difícil se convertía en felicidad. Porque decías, wow. O sea, pero yo sabía que era mi última oportunidad. Y me pasó algo muy fuerte, para mí es de las cosas más fuertes de todo mi caso. Yo entro al quirófano, despierto, y obviamente viendo, parece una nave espacial, y veo la mesa de trabajo con todos los instrumentos, y dije, todo eso lo van a usar para mí. Le dije, ¿qué me van a hacer? Me van a hacer pedacitos. Y entonces sí, la verdad estaba muy nervioso, muy nervioso, y llega mi doctor, Tiago Machuca, un doctor brasileño maravilloso, y llega conmigo, me toma del hombro. Bueno, me hace así en el hombro y me dice, mira, Toño, ya vamos a empezar, ya te vamos a dormir, pero quiero que estés tranquilo, que duermas tranquilo y que te acuerdes de una cosa, que la mano que mueve mi mano es la mano de Dios. Wow, con un doctor así y él me dice eso, dije, no, espérate, aquí sí hay algo más, porque no puede ser, o sea, la medicina de alguna manera pues no está afianzada con la fe. Con la fe. Y cuando el doctor me dice esas palabras, yo que venía con esta carga, pues me di cuenta que ahí estaba la mano de Dios y dije, voy a salir. Así que me dormí con una paz, viendo hacia el cielo. Yo soy muy guadalupano y bueno, en ese momento mi Virgen, mi Jesús, se juntó toda esa energía que había. Y cuando desperté del trasplante, después de 8 horas y media, ya estaba lleno de tubitos, pero desperté con una fuerza, pues imagínate, ¿no? Lo que era para mí. Y lo primero que hace el doctor, me quita la máscara y me dice, respira. Y yo tenía mucho miedo, decía, no puedo, doctor, se estoy tratando, pero no puedo. Me dijo, sin miedo, ya puedes respirar, respira. La primera vez que vuelvo a respirar, ya a que entra el aire, bueno, se me salían las lágrimas. Dije,
Y algo que damos por importante, es lo sentado, que te iba a ¿no? decir. Qué fuerte cuando tienes que pasar por esto para valorar la vida, para valorar las cosas que tenemos, las cosas que somos, ¿no? Algo tan fundamental como respirar, lo necesario que se vuelve y lo feo que se siente no poder respirar. O sea, es pensar que es una agonía, porque son días y días y días estando así que dices, ya por favor, es una sensación que te estás ahogando, o sea, que te estás abajo del agua. Entonces, es horrible, horrible, horrible. Y con estos sueños y medicamentos, a mí me pusieron muchísimos, morfina para el dolor, morfina para esto, opioides, de todo, para poderme controlar. Entonces, cuando yo empecé a eliminar todo esto, pues sí tuve crisis muy fuertes, ¿no? Crisis de ansiedad, elefantes rosas por todos lados, pues fueron cosas duras. O sea, me tardé tiempo en eliminar todo esto, pero ahora que estoy aquí con ustedes me doy cuenta lo grande y lo importante que es pensar en donar órganos, en pensar en que tú y yo y todos podemos salvar la vida de alguien cuando algo ya no nos sirva, ¿no? Esta persona que me donó sus pulmones salvó a 8 personas más, les dio vida. Para que veas qué cosa tan impresionante. No conozco. Se me puso la piel chinita porque finalmente, pues esa persona le dio vida a otras 8 personas. A 8 personas más. O sea, corazón, riñones, córneas, a mí pulmones. Y entonces ahí entra un proceso de querer saber quién fue, porque dices, oye, ¿a quién le doy gracias? Y entonces te empiezas a ver lo grande que es esto, ¿no? Entonces yo le pido a mis doctores que tengo como la cosa de conocer a su familia para que me vean, para que vean lo grande que es esto, ¿no? Entonces dejan pasar un año después del trasplante para darte información y para que tú hagas una carta y se la mandes a la familia con las ganas de conocernos, y es una carta muy bonita. Pero me dice mi doctor, yo todavía no tengo respuesta de eso. Solamente me dijeron que mi donador fue un muchacho de 28 años, o sea, muy joven, de familia hispana. O sea, que yo pienso que si alguien me vio en una entrevista o algo puede haber una conexión. Pero mi doctor me comenta, mira, Toño, también ellos pasan por un proceso, es un luto. Ellos perdieron a alguien, y alguien muy querido, porque es un muchacho de 28 años. Y es muy difícil afrontar cosas que son muy fuertes. O sea, imagínate el momento en que te vean. Reavivar el dolor. Es muy fuerte. Entonces me dijo, ya que ese proceso camina, la misma familia te va a buscar a ti. O sea, entra el interés de saber, ¿no? Pero es un proceso que sí dura tiempo, ¿no? Pero yo tengo la ilusión y siento algo por dentro que va a ser dentro de poco. Dentro de poco yo creo que no sé, lo siento, que se va a dar ese encuentro, y bueno, para mí va a ser un día, wow, súper, ¿no? Conocer a la familia de mi donador. Ay, Toño, pues qué generoso, qué agradable es escuchar este testimonio de vida, este testimonio que ha dado pues pie a mucha creatividad, que se puso en mariachis, así que pues invitar a todo el público a que no se lo pierdan, ¿no? Y recordarles en dónde la van a poder disfrutar. Sí, sale ya ahora. Hoy. Hoy. Wow. Hoy por HBO Max. Wow. Entonces no se la pueden perder. Ojalá. Dios es muy bondadoso y por eso nos dio ese milagro. Pues de verdad estamos infinitamente agradecidos con los dos. Gracias por estar con nosotros en La Caminera y que sea la primera de muchas visitas. Para que vengan a presentarnos muchos proyectos. Venimos a cantar con mariachi. Con Hippo Entertainment Group, ¿no? Así que sea el primero de muchos proyectos. Ay, ojalá Dios quiera. Y gracias a ustedes. Son felicidades. No, hombre, qué amable. Es el arranque de esta promoción. Productora. Y así que todo lo que vayamos haciendo lo vamos a compartir juntos y ojalá que vengan muchas cosas más. Que así sea. Bendiciones. Claro sí. Siempre bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y nosotros seguimos con más aquí en La Caminera. Vámonos con algo de música. Gracias.